Ahí está, gloria a Dios. Bueno, pues como les decía, pues vamos a continuar con el estudio del infierno. Dios, hermanos, tiene muchos atributos. Es paciente, es misericordioso, es bondadoso, eh, amoroso. ¿Cuántas? Es poderoso, es omnipresente, es omnisciente. ¿Cuántos atributos tiene Dios? Pero hoy vamos a hablar de un atributo de Dios que muy poco se predica, el cual es la ira de Dios. ¿Por qué y con quién es la ira de Dios? Y no la ejecuta sin antes advertir y espera. Pero las estadísticas hablan de que son pocos. Dios estuvo hablando de que su ira sería derramada y le dio el mensaje a Noé, y por 120 años estuvo llevando el mensaje porque viene la ira de Dios. Y las estadísticas fueron bien tremendas. Solamente 8 se salvaron. Yo les decía hace un instante, las estadísticas de muerte a nivel mundial son de 3 personas por segundo. Yo la verdad me asusté. Wow. Estamos ahorita aquí, hace un buen tiempo que estamos aquí, y cuántas personas están muriendo. La salvación está. Así que el tema de hoy, para la enseñanza de la serie, el tercer tema, bienvenidos, pásenle, ocupen un lugar, alguien que los acomode, hermanos, ahí, por favor. El tercer tema de la enseñanza de hoy es la ira de Dios sobre los incrédulos. Desde ahí ya le mostré sobre quién es la ira, pero ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. La ira de Dios sobre los incrédulos. Recuerde que el domingo pasado estuvimos estudiando cómo escapar del infierno. Y la única forma de escapar del infierno es creer en Jesucristo y obedecerle. No hay de otra. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro que te rescate. Solamente Jesús. Así que hoy vamos a estudiar la ira de Dios sobre los incrédulos. Y le invito a que abra su Biblia en la carta a los Romanos capítulo 2, en el verso 11. Romanos, y ponga mucha atención al estudio de hoy. Anote todo lo que pueda. Si tiene alguna duda, bueno, al final puede expresar la duda. En el capítulo 2 hay un título, antes de leer el verso 1, en algunas Biblias hay un título: el justo juicio de Dios. Gracias, hermana. El justo juicio de Dios. Dios no es injusto para derramar su ira sobre aquellos que no han creído. Él lo hace con justicia. Y escúcheme bien, este atributo de Dios, la ira de Dios, no violenta ninguno de los otros atributos de Él. La ira de Él no violenta su amor. La ira de Él no violenta su misericordia. La ira de Él no violenta su bondad, no violenta su paciencia. La ira de Él no es la ira como la que a veces tú y yo sentimos. La ira de Dios es santa. Pero ahorita vamos a ver más de eso en la Escritura. Y ahí en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 11, en el verso, bueno, vamos a leer, porque en el verso 11 dice que no hay acepción de personas, pero vamos a leer desde el verso 5. Desde el verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahí está, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está, del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus
obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Hoy vamos a conocer un atributo de Dios que muy poco se predica, y quiero que entienda muy bien esto. No le voy a presentar a un Dios injusto ni a un Dios monstruo. No, vamos a presentar al Dios de toda gracia, al Dios de toda misericordia, el cual dice la Escritura que paga a cada uno conforme a sus obras, porque no hay acepción de personas. Dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al impío. No. Pero vamos a ver ahorita. Pero antes, ahí donde está, ayúdeme a orar. Padre, te damos muchas gracias porque es tu palabra, Señor. Y te ruego que me des de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento para explicar este mensaje a tu pueblo que tú has traído esta mañana. Gracias por esta obra, Señor, en este lugar. Este mensaje, Señor, nos va a ayudar a ser más agradecidos contigo. Nos va a ayudar, Señor, a hacer conciencia sobre las almas que aún no tienen la salvación que tú regalas. Para que no hagamos caso omiso, Señor, de llevar el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Te pido de tu gracia y de tu sabiduría para que nos des a cada uno en esta mañana esa porción exacta para entender este mensaje, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que seamos guiados con tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Bien, ahora bien, hermano, Dios se revela en este libro que se llama Biblia a toda la humanidad. Aquí está todo lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Aquí está manifestado Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1, no lo busquen, nada más voy a mencionar. Dice la Escritura, desde el verso 1, dice la Escritura que el verbo, la palabra, el logos de Dios, la palabra de Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó aquí entre nosotros. Jesús vino. Pero también dice la Escritura que su palabra sigue teniendo poder y eficacia. En Hebreos 4:12 dice, sigue teniendo el poder. Pero también dice la Escritura que no todos creen a lo que ahí está en ese libro. Y ese es el tremendo resultado de la ira de Dios, va a ser manifestada sobre aquellos que no creen al mensaje de salvación que está en este libro. Ahora, ahí mismo en Romanos, donde estuvimos leyendo, pero vamos a leer en el capítulo 1, en el verso 16 y en el verso 17, ahí el apóstol Pablo establece a los romanos y queda establecido para todos nosotros también que debemos de tener esa actitud. ¿Cuál? El de no avergonzarnos del evangelio, capítulo 1, verso 16 y verso 17. No avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio tiene poder, y tiene poder para llevarle el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo va a redarguir al pecador, y el pecador va a venir a esa salvación tan grande. No nos avergoncemos de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, y en cuanto tengamos oportunidad, hablémosles de Cristo a una alma. Ahorita que decía nuestro hermano Francisco, ayer estábamos con un pastor amigo de nosotros, estábamos por ahí en un lugar
y un joven se acerca ahí donde estaba el pastor y un servidor y el hermano Francisco, y nos dice: disculpen señores, ¿alguno de ustedes trae un cigarro que me pueda regalar? Y nosotros a coro le contestamos: muchachos, nosotros no fumamos. Y él por un instante así nada más nos dice: bien por ustedes, dice, y se va. Un joven que no tenía más de 22 años, yo creo que menos. Bien por ustedes. O sea, él sabe cuál es el bien, pero el mal la gente lo toma con su propia mano. Y entonces el evangelio, hay algo bien tremendo, y dice la escritura en el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Ahí está, hermano, para salvación. Hermanos, las estadísticas de que se estén muriendo 3 personas cada segundo a nivel mundial es algo bien tremendo. Y tú tienes el evangelio. Tú lo tienes, el evangelio, para que poder que le expreses esta palabra de salvación a una alma. Porque en los próximos, un día, hermanos, esos segundos, esa estadística será contada con mi vida. Esa estadística de los 3 segundos será contada con tu vida, un día. Si has nacido de nuevo, si estás arrepentido de verdad y estás dando frutos dignos de arrepentimiento, bien por ti. Porque tú irás, dice la escritura en la primera carta a los Corintios, dice la escritura en el apóstol Pablo hablando, dice: ausentes del cuerpo, dice, inmediatamente presentes al Señor Jesucristo. Pero ¿y qué con nosotros? Ya lo hemos explicado. Entonces dice ahí en el verso 17: porque el evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese justo no es porque tú seas buena gente ni yo sea buena gente. Ay, qué justo el hermano, no. Ahí mismo en Romanos dice: justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el justo. Ahora Dios te ve a ti justo, no porque lo que tú hayas hecho es justo, no, sino porque fuiste justificado en la sangre del Cordero Redentor. Ahora, ese mismo capítulo, en el verso 18, vea que está el primero, el verso 16, y el verso 17 dice que el evangelio es poder para salvación. Pero en el verso 18, a continuación dice: porque la ira, ahí está, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira del cielo se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Yo quiero que noten que primero ahí está el evangelio, ahí está el poder, ahí está el poder para la salvación. Antes de hablar de la ira, ahí está la salvación, ahí está el poder. Yo les he explicado a través de estos estudios, mucha gente tiene maletas para ir al cielo. Aún dentro de las iglesias cristianas tienen maletas para ir al cielo. Hermano, después de la muerte apenas empieza la vida. ¿En qué se compara 100 años que puede vivir una persona con toda una eternidad que le espera? Y toda una eternidad, y ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia. Me ha tocado predicar en algunos funerales, me ha tocado presenciar de algunos familiares los funerales, de algunos amigos. Y es muy común escuchar que alguien más se acerca en el féretro frío y ahí se duele, y alguien más quiere darle una palabra de consolación y llega y lo abraza y le dice: compadre, pero él ya se la echó. Amolados tú y yo que aún quedamos vivos. Mentira. Amolado el que se fue sin Cristo. El que aún queda vivo todavía tiene esperanza de salvación. Pero son palabras que a veces la gente no entiende. Así que Dios habla en su escritura de todos sus atributos, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su sabiduría, de su amor, de su misericordia. Pero también habla de un atributo que muy poco se predica en las iglesias, el cual es la ira de Dios. ¿Y sobre quién va? ¿Sobre quién? Dice la escritura: la ira de Dios se revela sobre toda impiedad, sobre toda injusticia. No basta con decir que crees en Dios, y esto suena a herejía, pero se lo explico, lo he explicado muchas veces.
No es suficiente decir que crees en Jesucristo. Ah, no, no. Lo suficiente es obedecer lo que dices que crees. Porque hay quienes dicen que creen en Jesucristo, pero el mensaje pasado fue: no dan frutos dignos de arrepentimiento. Por la Biblia lo dice en Santiago 2:19. También los demonios dicen que creen. ¿Sabía usted que los demonios no son ateos? También dicen que creen. Pero la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros que si este mensaje llega al corazón, a la conciencia de una persona, analízate, escudriñate, porque quizás estás haciendo maletas para el cielo y a lo mejor no has nacido de nuevo. Aquí en la Biblia, Dios deja bien claro el por qué y contra quién se derrama su ira. Por eso es que en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 36, vaya ahí conmigo. Ahí queda establecido, ¿cómo quieres a Jesús, hermano? ¿Ahorita lo quieres como mediador? ¿Lo quieres como abogado? ¿O hay quienes lo quieren como juez? Bendito sea el Señor que aquí vemos un buen número que lo tenemos como abogado. Quiero aclararles algo. La ira de Dios, la condenación de Dios, no es problema para los nacidos de nuevo. La ira de Dios no es problema para los nacidos de nuevo. No, para los nacidos de nuevo ya está manifestada la misericordia de Dios en nuestras vidas, que nosotros ya tomamos por su gracia. Pero hacemos este mensaje a la conciencia para, si tú dices, ay, pues yo ya me rescaté de esa ira, ay, qué bueno. No, pues amolado el vecino, ahí se la echa a él. No, en cuanto tengamos oportunidad, hay que trazarle el mensaje. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, ahí aclara el cómo podemos nosotros, el querer aceptar a Jesús, cómo es. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres a la gente? Porque la gente tiene toda la libertad de creer o no creer. Dice en el verso 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Mire, hermano, la ira de Dios es un tema que la Biblia está lleno de eso, pero es más cómodo hablar de que no pasa nada, tú puedes vivir la vida así, no pasa nada. Es quien no falla, hermano. Acabo de hablar el día de ayer con un hermanito que fuimos a un lugar. Y le digo, ¿cómo estás, hermano? Bien, pastor. Dice, ¿cómo va la obra? Ahí vamos, hermano. Oye, pastor, me dice, en tu congregación tú predicas que es válido que la gente pueda salir y emborracharse y vivir como le dé su gana. De ninguna manera, le digo. Yo te puedo decir eso, le digo, pero ahí está el pueblo, tú ve y pregunta. ¿Por qué? Le digo, no, es que vino un hermano, dice, no de tu congregación, dice, de otro lugar, dice, y viene y me dice, hermano, tú puedes tomar, tú puedes vivir como te dé tu gana, no pasa nada. Ay, le digo, te voy a traer una copia del mensaje de mañana, le digo. Lo voy a grabar y te voy a traer una copia, en cuanto tengas oportunidad se la das al hermano, porque quizás él cree que es salvo y no lo es. Bien. La ira de Dios, dice, vendrá sobre los que desobedecen, sobre los que no creen en Jesús, sobre los que no guardan sus mandamientos. ¿Cómo queremos ahorita? ¿Cómo está el Señor? ¿Como Salvador? O sea, tú vas y presentas el Evangelio. ¿Cómo lo quieres? ¿Como Salvador? No, yo bien, gracias. Ok, mira, la ira de Dios un día se manifestará. Hay muchas creencias, hay muchas iglesias que no predican de esto. No predican de la ira de Dios. Ciertas denominaciones que dicen que el infierno no existe, que cómo Dios puede castigar. ¿Cómo puedes hablar de un Dios que castiga? Si Dios es bueno y todo lo permite, ¿lo permitirá todo? No. Bueno, es bien tremendo que la Escritura dice, doy mi consejo, entiéndanlo ahora, mañana será tarde. Salmo 50, verso 14, abra su Biblia, acompáñeme ahí, del verso 14 al verso 23, hay una palabra bien tremenda aquí,
Porque hay una expresión en el Salmo 50, en el verso 14. Hay un título en el Salmo 50 en algunas Biblias. Si usted lo encuentra, lo puede leer. Gracias, hermana. Varones, no se dejen, las hermanas nada más participan. Gánenle la otra que tenga oportunidad. Es que soy caballero, pastor, las damas primero. Ándele pues. Dios juzgará al mundo. Ok, ¿cómo lo va a juzgar? ¿Qué va a hacer? Mire, ahorita va a leer usted algo bien tremendo. Aquellos que no dan frutos dignos de arrepentimiento, aquellos que deliberadamente quieren rechazar. Yo le prediqué del evangelio a un señor. Diálisis se llama, hermanos, aquellas personas que traen una bolsa donde defecan aquí por un lado. Sí, ok. Sergio, no sé si viva todavía. Este señor con 70 años de edad, yo le dije, don Sergio, ¿me permite hablarle del evangelio? Hermano, háblame todo lo que quieras, me dijo, pero yo tengo decidido lo que voy a hacer. Mis hijas son cristianas, me han hablado del evangelio, pero yo no quiero, no lo quiero. Ok, déjeme hablarlo por última vez entonces, ¿me lo permite? Sí, te lo permito. Don Sergio, todos nosotros vamos a morir, ya lo sé, me dice. Pero la gente entre más mayor esté, le digo, más cerca está del hoyo. Y todavía si es mayor y enfermo, pues más cerca está del hoyo. Yo lo sé, me dice. Don Sergio, ¿cuántos años tiene? 70. Trae esa bolsa ahí de diálisis, ahí donde está defecando ahí por fuera de su cuerpo. Está próximo también usted a morir. Considere el regalo que Dios le quiere dar. Muchacho, me dijo, el día que yo me muera, me quiero morir con mi nariz llena de cocaína. Me quiero morir, me dijo, con unas 5 prostitutas en mi cama. Me quiero morir con alcohol, me quiero morir así, quiero disfrutar eso. No quiero ese mensaje. Y le tuve que decir con respeto, don Sergio, ¿está seguro de lo que quiere entonces? Sí, me dijo. Entonces le dije, trate de disfrutar al máximo esa cocaína. Le dije, disfruta entonces al máximo eso, le dije, porque después de que muera, le dije, le vendrá un tormento eterno, le dije que será por la eternidad. Y se me queda mirando y dice, así lo haré. No quiero a tu Cristo, no quiero nada. No sé qué ha pasado con este señor, tengo tiempo, no lo he visto. Salmo 50 en el verso 14 dice la escritura, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si tú me dices, Señor, sácame de este pecado, sácame, invócame y yo te libraré. Y dice en el 16, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te prenderé y las pondré delante de tus ojos. Un día todas esas cosas. Entended ahora, dice Dios, esto, los que os olvidáis de Dios, no sea, dice, vea lo que dice aquí, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ese verso que dice, no sea que os despedace y nadie los va a librar. ¿Cómo que no, Señor? Si allá en el rancho donde yo vivo está doña Cuquita, la que con 9 rosarios
libra las almas del infierno, hombre. Y aquí la escritura dice, nadie librará a aquel que la ira de Dios viene sobre los incrédulos. Ahí está. Un incrédulo, hermano, no solamente es el que dice, no creo, no creo, no creo. No, un incrédulo es el que dice que cree, pero no hace nada de lo que dice que cree. Y eso es bien tremendo, porque la vida del hombre es como niebla. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Hay circunstancias que, miren, somos tan frágiles a la muerte. Te atropella un auto, te da un infarto. Simplemente Dios ya te cerró el tanque del oxígeno. ¿Cuántos han sabido de personas que se acuestan a dormir completamente sanos y no amanecen vivos? Pero la ira de Dios es un atributo de Él. Pero ¿sabe cómo lo aplica? Lento. Es grande en amor, grande en misericordia, lento, pero no dice que no la tiene. ¿Cómo es la misericordia? Grande, espera, paciente, espera, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos lo tienen por tardanza. Espera, espera. Y a la gente se le dice, deja de pecar, deja de hacer eso. ¿Cómo si es bien rico? ¿Cómo voy a dejar de hacer si es bien rico? Y Dios ahí paciente, espera, espera. Pero llega el momento en que ese atributo de Dios se ejecuta. Y escúcheme bien, no es un Dios monstruo, es un Dios amoroso. Pero en su santidad Él no tolera el pecado, no aprueba el pecado. Y el pecado tiene como consecuencia, dice la misma escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. Dios te dice, ahí está la vida, ahí está la salvación, ahí está el mal. A los cielos y a la tierra pongo por testigo. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y verso 20, ahí dice eso. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, yo pongo a los cielos y a la tierra por testigos hoy, pongo la bendición y la maldición delante de tus ojos, la vida y la muerte. Y luego te da el examen respondido el Señor y te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, oyendo la voz de Jehová tu Dios, obedeciendo sus ordenanzas y sus estatutos. Escoge eso. Y ahí está la persona. ¿Pero debo dejar de ser adúltero, Señor? Sí. ¿Debo dejar de robar? Sí. ¿Debo dejar? Sí. Y llega el momento en que la ira de Dios se ejecuta. No sea que yo los despedace, dice. Todas las almas que están ahorita en el infierno blasfeman contra Dios, lo maldicen, nunca me diste oportunidad, nunca lo maldicen. Y la oportunidad está al día. La hermana oró ahorita y dijo, demos gracias a Dios porque estamos en un lugar donde hemos visto la misericordia de Dios, porque muchos este día no tuvieron la oportunidad. Cuando ella dijo, muchos, y dije yo, tantos como que cada segundo mueren 3 a nivel del mundo. Esto es bien triste, hermano, porque el sacrificio de la cruz del Calvario no fue para que tú y yo lo callemos, es para que demos a conocer, para que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Dios da a conocer su ira en la Biblia, por lo menos para que se conozcan 3 razones de su ira. Una de ellas es para que entendamos que Dios aborrece el pecado. Y Dios no aprueba el pecado. Y hay consecuencias del pecado. Hay pago por el pecado. Éxodo capítulo 34,
Vaya ahí. Éxodo capítulo 34, del verso 5 al verso 8. Y en el verso 7 vamos a encontrar algo bien tremendo. Éxodo 34, del verso 5 al verso 8. Habla de que cuando Moisés va a llevar de nuevo aquellas tablas, porque las primeras las había quebrado ahí porque habían hecho un becerro de oro y todas esas cosas ahí ante el pueblo. Y Dios le dice, pule otras tablas, llévalas. Y mira, yo en el monte Sinaí, yo descenderé y hablaré contigo y te daré mis leyes, mis estatutos. De eso habla. Y en el verso 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Miren, el mismo Jehová hablaba y Jehová mismo decía, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. Vea cómo va dando ahí sus mismos atributos. Pero yo quiero que note que no deslinda el otro del que estamos hablando. Jehová, dice en el 5, perdón, en el 6, dice, porque Jehová dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. No dice que no la ejecuta, tardo para la ira. Dice, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero mire lo que dice enseguida. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios, ahí en el verso 7 dice que él no tendrá por inocente al malvado. En una ocasión un anciano me preguntó, pastor, me dijo, voy a cumplir 90 años. Cuando yo muera, me dijo, Dios, ¿no mostrará poquita misericordia por este viejito? Me dijo. Y le respondí yo, no. Porque si usted no se arrepintió, le dije, Dios le va a decir, viejito, más años miraste mi misericordia, más años viviste, más años tuviste oportunidad de arrepentirte, pero más años decidiste deleitarte en el pecado. Y no tendrá por inocente al malvado. Dios es tan grande, tan amoroso, que si Él actuara con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ya se hubiera abierto la tierra, ¿verdad, hermanos? Y nos hubiera tragado. Pero en su misericordia Él actúa conforme a su misericordia. Entonces Dios muestra su ira en su palabra, por lo menos por 3 razones. Una, para demostrarnos a nosotros que Él no tolera el pecado, Él no aprueba el pecado y que no tendrá por inocente al malvado. Dios habla de su ira en su palabra por lo menos por otra razón. No quiere decir que son únicas y exclusivas estas, puede haber muchas más. Pero una de las otras razones por la que Él muestra su ira en la palabra es para que vivamos agradecidos a Cristo por habernos librado de esa ira. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, que cada día que te levantas, oh Señor, si este día yo salgo de mi casa a trabajar y allí en un accidente muero, yo sé a dónde voy. He sido librado de la ira. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Nosotros deberíamos de tener tanta reverencia y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo porque nos ha librado de la ira de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros no tenemos. Agradecimiento, reverencia a Dios. Gracias por habernos librado. Romanos capítulo 5 verso 8. Perdón. Romanos capítulo 5 verso 8.
Hubo una persona que profesa él ser testigo de Jehová, que me estuvo llamando por mucho tiempo, haciéndome ver que la ira de Dios no existe en la Biblia. Y le mandé bastantes citas bíblicas. Estuve hablando por teléfono con él y le digo, la Biblia habla mucho de la ira de Dios. Y me dijo, pues yo no creo, me dijo, en ese Dios, ni creo en el infierno, ni creo en nada de eso. Y le digo, si no te arrepientes y das frutos dignos de arrepentimiento, un día vas a creer en el infierno, porque estarás ahí para una eternidad y no habrá quien te libre. Dios despedazará a los incrédulos y no habrá quien los libre. Lee el Salmo 50 del verso 14 al verso 22, léelo con cuidado. Y leía, pero después de que leía me decía, no existe tal Dios de ira. Y le digo, es lento para la ira, es grande en amor, grande en misericordia, pero es un Dios de ira. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice Hebreos. Bien, en Romanos capítulo 5, verso 8 al verso 11, dice la escritura, mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, no demostrarle agradecimiento a Jesús por habernos salvado de la ira venidera es algo que realmente en muchos cristianos sucede. Tenemos que ser agradecidos a nuestro Señor por todo lo que Él hace con nosotros. Seremos salvos de la ira, y dice en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios quiere que nosotros entendamos desde ese atributo de Él, de la ira de Él, para que nosotros manifestemos un corazón agradecido. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos salvos de la ira? Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo entonces debemos demostrar eso? Cada mañana, oh Señor, el voltear, gracias, está mi esposa, están mis hijos. Vas y abres el refrigerador y un platito de camarón de surco nada más, frijolitos, volteas y miras allí el galón lleno de agua, pero oras a Dios y le dices, gracias Padre. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, está tu amor aquí. Gracias Señor por esto. Y cuando Dios quiere, Él te suple más de eso. Más de eso. Pero nosotros estar agradecidos por eso. La tercera de la que tengo aquí es en mis notas. La tercera razón por la cual Dios manifiesta su ira en su palabra es para que los cristianos de verdad, escuche, lo aclaro de esta manera, cristianos de verdad, no se nos olvide, que aunque seamos salvos de la ira del infierno, ya no estamos condenados a la ira del infierno, no vamos a ser partícipes de esa ira. Pero los cristianos de verdad no debemos de vivir en desobediencia a Él, sino que vivamos en su temor, porque Dios no va a permitir que un verdadero hijo de Él quiera practicar el pecado. No, ciertamente Dios ve y dice, si este no se compone, como dice en primera carta a los Corintios capítulo 11 del verso 27 al verso 31, prefiero cortarle sus días y llevármelo. Allí es donde conocemos que alguien es verdaderamente hijo de Dios. Si alguno dice que es hijo de Dios y le hace ojitos el mundo y le hace ojitos el pecado y quiere vivir en esa forma, Dios le corta sus días.
En esto conocemos quiénes son los verdaderos hijos de Dios, en que Dios disciplina nada más a sus hijos. También disciplina a los inconversos, pero para hacerlos pedazos y no habrá quien los salve. A los hijos de Dios, aquí en vida, es donde nos disciplina. Aquí en vida. A los no hijos los disciplina después de morir. A los hijos los disciplina aquí. Y es por eso que alguien ve que algún cristiano se aparta de Cristo y no le pasa nada, y pasa un año y no le pasa nada y no le pasa nada. La escritura lo dice en Hebreos capítulo 12 del verso 5 al verso 10. Dios azota, castiga al que recibe por hijo, porque si se los deja sin disciplina, entonces no son hijos, sino bastardos. Y se oye feo, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. En primera carta a los Corintios capítulo 11 del verso 27 al verso 31 dice: Dios prefiere castigarnos ahora aquí en vida para que no tengamos la condenación que tienen los del mundo. ¿Cuál es esa condenación que tienen los del mundo? El infierno. Ahora, Dios para con nosotros los cristianos, para que andemos en temor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquella historia de Zafira y Ananías en el libro de los Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 11? Vendieron una heredad, pero ya teniendo el dinero en las manos, y Zafira y Ananías siendo hijos de Dios, teniendo el dinero en la mano, se les hizo: ay, Zafira, ¿y todo esto vamos a llevar a los apóstoles allá con Pedro? Es mucho. Oye, pero Pedro no sabe en cuánto lo vendiste. No sabe. Y bueno, ¿sabe Pedro que lo vendimos en $10,000 el terreno? No sabe. ¿Y qué te parece si guardamos 5,000? Y le decimos a Pedrito que lo vendimos en 5. Oye, buena idea. Y llegan ahí: Pedrito, aquí está, vendimos una heredad, $5,000. No dice el precio, yo le estoy poniendo por decir algo, ¿no? Nada más dice vendieron una heredad, no dice el precio. Yo estoy poniendo el ejemplo. Y llegan en el libro de los Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 11 y le dicen: Pedrito, aquí está el dinero, vendimos una heredad. Y Pedro le dice: ¿en eso la vendieron? Y ellos le dicen: ¿en eso? Fíjate que en eso. Y les entra el espíritu de la chilindrina: fíjate que en eso. En eso la vendimos. Y dice la Biblia: y en el instante, muerto. Al ratito llega Zafira porque por alguna razón no entró junto con su esposo. Hola, hermanos, Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios, hermano. Ay, Dios te bendiga. ¿Dónde está el hermano? El hermano Pedro. Allá está. Hola, Pedro. ¿Y por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Y este reburujo de qué? Y le dice Pedro: es que acaban de sacar el cuerpo de alguien que acaba de morir. ¿Y quién fue? Tu esposo. ¿Pero por qué? Porque convinieron en mentirle a Dios, le mintieron al Espíritu Santo. Y ahora mismo esos jóvenes que van entrando por la puerta, que fueron a llevar a tu esposo allá, te sacarán a ti. ¡Pum! Cae también. Y yo quiero que lea, vaya al libro de los Hechos capítulo 5, yo se lo traté de sintetizar un poco. Hechos capítulo 5. Para aquellos que creen que el cristiano puede vivir su vida como le da su gana. Ayer un pastor me decía: pastor, es que en la iglesia fulana de tal, el pastor dice, como él es el ungido de Jehová, llega con un bucana, dice, se acaba el servicio, dice el pastor. Y me da el nombre de la iglesia y me da el nombre del pastor. No se lo voy a decir. Si alguno quisiera, bueno, tal vez. Y dice, y se acaba el servicio, dice, y cuando hay partido de fútbol, dice, cuando hay estas cosas, dice, el pastor dice: hermano, nos vemos en tal parte. Tú llévate un seisito, tú llévate unas sabritas, tú llévate esto. Y como yo soy el ungido de Jehová, me llevo un bucán. Aquí en Nogales. Aquí en Nogales. Y dice el pastor: hermano, ¿cómo es posible? No, bueno, es que sí es posible. Dios muestra su ira en la Biblia para que los cristianos de verdad vivamos en temor. Después de que Dios ejecutó este juicio con Zafira y Ananías en el libro de los Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 11, ve al verso 11, ¿qué sucedió? En Hechos 5, 11. ¿Usted está ahí? Ya llegó, me ganó. Bueno,
Ya llegué. En Hechos, y dice, después de haber hecho todo eso que pasó, y dice en el verso 11, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pregunto, ¿cuántos están oyendo estas cosas? Que el temor de Dios esté sobre su vida, porque no nos mandamos solos. Eres hijo de Dios, naciste de nuevo, eres hijo de verdad de Dios, genuino, fuiste salvo de la ira, no eres ya condenado a la ira eterna. Pero eso no te da licencia para pecar mientras que vivas aquí. Honra a tu esposa. Cuídate. Acuérdate del mensaje del domingo pasado. Por eso es que hablar de un tema en la Biblia no se puede hablar en una sola predicación, hermanos. Es por eso que a nosotros nuestros pastores, nuestros maestros de casa de oración nos han enseñado. Hermano, cuando hables de un tema, no lo puedes hablar en una sola predicación porque es tan extenso. No entendemos a aquellos hermanos, a aquellos predicadores que dicen, es que no sé qué voy a predicar este domingo. Hermanos, nosotros nos hacemos esa pregunta. A veces decimos, no sé qué predicar este domingo. No porque no haya que predicar, sino de tanto que hay que enseñar al pueblo. La escritura dice, y vino el temor sobre la iglesia, sobre todos los que oyeron aquellas cosas, que Dios no tolera el pecado, que Dios derrama su ira, que Dios no permite que estas cosas sucedan. Eres cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, no tienes licencia. El hecho que tú sepas de que tu salvación no se va a perder, o que tú sepas que fuiste salvo de la condenación eterna, no te da licencia para vivir como te da tu gana, ni a mí ni a nadie. Porque si esas cosas suceden, entonces vendrá la mano de Dios. Y ¿sabe algo? A veces esas cosas Dios las permite. Supimos del caso de una persona en una congregación, que esta señora estaba en adulterio, pero le daba por estar subiéndose a cantar, y le decían, hermana, no se suba a cantar porque tiene que ser irreprensible. Y le daba de repente por ayudar aquí, por poner las manos y orar, hermana, le daba por profetizar, hermana, no lo haga. Y en una ocasión se para a querer hacer eso, y esto fue un caso verídico. Y en el instante, como una fuerza la desprende de la tierra y cae como 3 metros muerta. Y le llaman a un pastor y le dicen, pastor, ¿qué hago? Murió así, pero una fuerza la desprendió desde la tierra y cayó allá muerta. Y le dice el pastor, pues ¿qué vas a hacer? Habla a las autoridades, habla al servicio médico forense. Pero ¿qué les voy a decir? Dice, ellos no saben de estas cosas, ni modo que les diga que la ira de Dios se manifestó. Pues tú háblale, dile que le pegó un infarto o algo, no sé, que vengan. Y viene el servicio médico forense, y pues ya ahí había testigos de que nadie le había tocado, ni nadie había hecho nada, no había cargos contra nadie. El asunto fue que cuando llega el reporte médico, ¿cómo se le llama? Eso que hacen las autopsia. La autopsia, sale que el corazón de esta persona ya no estaba, se había hecho pedazos, como que explotó, vino una explosión en el corazón de esta persona y no lo encontraron. Y el doctor dice, no, es que tenemos tantos años trabajando en la medicina y nunca nos había tocado un caso como este. Cuando el pastor explica lo que había sucedido con la hermana, ¿qué creen que pasó en la iglesia? Verso 11 de Hechos 5. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vino el temor de Dios sobre los hermanos. Y aquel hermano que batallaba, que en una área, la hermana que batallaba en la otra. Porque nosotros no estamos para hacer lo que nos dé nuestra gana. Y quiero que me entienda algo. No estoy hablando de un Dios monstruo. Estoy hablando del Dios de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia. Yo quisiera conocer mis nietos. Yo quisiera verlos crecer. Hago lo que me da la gana y mis días serán acortados.
Ese es el asunto. Los que no quieren aceptar, ahora, el tema de la enseñanza es la ira de Dios sobre los incrédulos. Hice este pequeño paréntesis para que, pastor, pero el tema es para los incrédulos. Zafo, nada para mí ahora, nada para mí. No, ahí está. La ira de Dios sobre los impíos. Vamos para terminar. Hago una pregunta de pura lógica elemental, de puro sentido común, a ver si usted me puede responder. Pregunto. ¿Usted cree que Dios quiera que el impío muera en pecado? De ninguna manera. Dios no quiere, por eso es que le estoy hablando del Dios de amor, de misericordia. Dios no quiere que el impío muera en pecado. Envió a su Hijo Jesucristo, regaló la salvación a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte del impío. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 18, verso 23. Ya vamos para terminar, hermano. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Dios es santo y a santidad nos ha llamado. No es fácil, no lo es, pero es posible. Porque ya no lo haces con tus propias fuerzas. Te ha regalado su Espíritu Santo. Ha hecho morar su Espíritu Santo. Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Yo enfatizo mucho en esto. Mucho enfatizo en eso. En Ezequiel capítulo 18, en el verso 23, hay una expresión a forma de pregunta. Dios hablando al profeta Ezequiel. Y le dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Pregunta. Dice Jehová el Señor, ahí está. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y luego dice enseguida, ¿no vivirá, dice, si se apartare de sus caminos? Está aclarando, Dios no quiere que el impío muera en esa condición. Dios no quiere. ¿Por qué? Porque sabe Dios que si el impío muere sin haber nacido de nuevo, sin haber dado frutos dignos de arrepentimiento, su condenación es eterna. La mentira más grande que Satanás ha logrado sobre la humanidad es hacerle creer a la gente que el infierno no existe. Es hacerle creer que si algunos creen que por alguna razón pues aceptan que el infierno existe, la mentira más grande es hacerles creer que no es tan malo, que no es tan doloroso. Algunos dicen, ahí hay fiesta, ahí hay parranda, ahí hay pachanga. O sea que el infierno es para los de fiesta. El cielo es para los aburridos. Y yo he aclarado eso. En el infierno ni hay fiesta. Y en el cielo ni hay aburridos. ¿Quién puede estar aburrido contemplando la excelencia de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, majestuoso Salvador, divino Redentor, nuestro Señor? ¿Quién pudiera estar enfadado? Qué aburrido. ¿Qué tienes tú? Que le dijeron a los apóstoles, ¿qué tienes, Juan? Aburrido estoy. ¿Por qué? Estoy aquí en la presencia de Jesús. Qué aburrido. O sea, ni hay aburridos en el cielo, ni hay fiesta en el infierno. Pero la mentira más grande del diablo es hacerles creer que ni existe el infierno, o que si existe es un lugar de fiesta. Es bien tremendo, hermanos, por las estadísticas que estuvimos estudiando. Según las estadísticas, cada segundo mueren 3 personas. Ustedes recuerdan la escritura de la puerta ancha, de la puerta angosta que Jesús habló en el Evangelio de Mateo capítulo 7, donde dice, porque ancho y espacioso es el camino, y dice, y muchos, he ahí el asunto, hermano, muchos, dice, son los que van por ella. Angosto es el camino que lleva a salvación y vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Ya ve usted que la estadística está muy desbalanceada. Son muchos los que no quieren la salvación, son pocos los que realmente quieren vivir en obediencia. Yo puedo decir con certeza, no porque sea el pastor ni nada de eso, sino porque yo sé mi relación con Dios. Yo puedo decir con certeza,
yo entraré por la puerta angosta. ¿Y tú, hermano? ¿3 nomás? ¿Y los demás? ¿Ya se fijó? Santo. La bondad de Dios para el incrédulo se manifiesta mientras vive. Después viene el juicio, viene la ira. El destino final del incrédulo. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vamos para terminar, con 2 citas bíblicas más y ya terminamos. Perdón. El destino final del incrédulo. Apocalipsis 20, 11 al 15. El juicio del gran trono blanco. Aclaro, en este juicio no vas a estar tú para ser juzgado. El juicio que tú y yo vamos a pasar se llama el tribunal de Cristo. Y ahí no es para meditar si recibes o no la salvación, ya la tienes. Ahí es para recibir recompensas o no recibir recompensas. El juicio del gran trono blanco es único y exclusivo para los inconversos. Y dice la escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí va. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ante Dios. Estos pequeños de los que aquí habla, muchas personas han creído que son niños, pero estudiando más el contexto de la escritura, habla de pequeños en cuanto a rango, ¿sí? ¿Cómo dice? De humildes, ok. Entonces habla de grandes y pequeños. ¿A qué se refiere? El dicho ese mundano que dice, el rico, ese rico que humilla al pobre, que todo eso, la misma sepultura lo cubrirá, igual la muerte lo va a llevar. Entonces aquí la escritura que dice, vi a los muertos en pie, grandes y pequeños, se refiere tanto grandes personajes reconocidos como personajes pobres, humildes en economía. Ahora, alguien me preguntó en una ocasión, pastor, ¿a qué edad un niño pierde la inocencia, pierde la salvación? ¿A qué edad? Y yo le dije, no hay un rango establecido, porque hay niños de 14, 15 años bien inocentes, y hay niños de corta edad, de 11, 12 años, que ya saben deliberadamente lo que es la práctica del pecado y se deleitan. Entonces no hay un establecimiento. Yo supe de un niño de 11 años de edad, que yo platiqué con él y me dice, oye pastor, ¿cómo es que el niño es formado en el vientre de mamá? Y le digo, mira, tienes edad, en la escuela que te han enseñado. Sí, me han enseñado estas cosas en la primaria y todo esto y esto otro. Pero ¿sabes qué creo, pastor? Me dice, creo que el niño es formado en el momento en que le dice, sí acepto ser tu esposa. Y ya de ahí no pasa nada, dice. Creo que en ese momento Dios, dice, pone algo en el vientre de la mamá, dice, y se empieza a formar. Bueno, le digo, es muy linda tu nobleza, tu humildad de corazón, pero también es tiempo que te enseñemos en el buen orden, en el temor de Dios, a despertar lo que es la realidad. Si es cierto, Dios pone algo así, pero mira, ya empezamos. Para esto yo hablé con los padres, le digo, ¿le puedo explicar? Y es que hermano, bueno, si quieren, le digo, lo pueden dejar así, esperemos que en el tiempo de Dios, pero tiene 11 años de edad y va a chocar lo que él cree con lo que le van a enseñar en la escuela. Y bueno, ahora retomo, y dice la escritura en el verso que me quedé, en el 12, lo retomo el 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Yo quiero que note que dice en plural, muchos, los libros. ¿Por qué dice los libros? Porque se va a abrir el libro en el cual está escrito el nombre de todos aquellos que realmente nacieron de nuevo, el cual se llama el libro de la vida. Ahí lo dice, ahorita lo vamos a leer. Y va a ser abierto otro libro en el cual están registrados todas las cosas que hizo el que no nació de nuevo. Aquella vez que cerró la puerta del hotel
y nadie lo vio. No está mi vieja, no está nadie. A darle vuelo a la hilacha, no es mi esposa, es una querida, es un amante, nadie me ve. Resulta que Dios tiene a sus ángeles. Anota eso. Anota, ¿ya viste lo? Anota aquí. Bien, vamos a leer. No me crea a mí, vea, léalo. Y dice, retomo el 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Vea. Pásale, Martín Pérez. ¿Fuiste infiel a tu esposa? Yo no, señor. A ver, lee lo que está en el libro de sus memorias de este muchacho. Sí, hizo esto, hizo aquello. No, señor, pónganle la película. Y ahí está, va a estar el hermano David poniendo el proyector ahí en el cielo, pero no va a estar con los condenados, ¿no? Sale la película de Juan Pérez. ¿Qué tienes que decir a eso? Señor, perdóname. No es el tiempo de la ira. Bien, y dice en el 13: y el mar entregó los muertos que habían en él, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. Y esto es lo que me pone a pensar el verso 15, que me pone a temblar a mí. No por mí, porque yo por la gracia de Dios sé por cuál puerta voy a entrar. Me da dolor, tristeza por los que han rechazado deliberadamente a Jesucristo. Y dice el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y estudiamos el domingo pasado. Es un tormento eterno, es un sufrimiento eterno, no es temporal, es eterno. Terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 14, verso 6 al verso 13. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 al verso 13. Y habla del mensaje de 3 ángeles. Que Juan recibió la revelación de 3 ángeles que dan el mensaje de lo que va a suceder. ¿Está ahí conmigo? Yo quiero que note, ahorita vamos a estudiar por cuánto tiempo va a ser ese sufrimiento. Y dice, en el verso 6 al verso 13, dice: vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Por qué tenía el ángel el evangelio eterno para predicarlo? Porque habla del tiempo de la gran tribulación, donde no había quien se atreviera a predicar. Hermano, ahorita tú tienes el evangelio, en aquel tiempo lo van a tener los ángeles, ahorita lo tienes tú. ¿Qué haces con ese evangelio? Somos embajadores, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 al verso 20. Te ha dado el ministerio de reconciliación para que vayamos y llevemos el mensaje para que las almas se reconcilien con Dios. En ese tiempo el ángel tendrá el evangelio eterno en su mano. Ahorita Dios lo ha encomendado a ti, te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí. En ese tiempo irá y predicaré el evangelio. Y va a haber quienes digan: no acepto el sello de la bestia, no acepto adorar a la bestia, no, prefiero, me mochan la cabeza, pero me voy con Cristo. Pero habrá quienes digan: no acepto a Cristo. Y vamos a ver a dónde van. Y dice la escritura, ¿en qué verso me quedé? En el 7. Diciendo a gran voz, dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel, dice, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, dice, en el cáliz de su ira, y será atormentado. Vea, yo quiero que analice eso. Y será atormentado
con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. Aquellos que estén en el gran trono blanco van a ser llevados, a ser lanzados al lago de azufre, y ahí van a estar los ángeles de Dios, y ahí va a estar el Cordero de Dios, y van a ser llevados, y la gente gritará: misericordia, por favor. Pero en ese tiempo el Cordero estará fungiendo como juez. Ahorita está como abogado, como mediador. En ese tiempo será el juez y dirá: está establecido, llévenlo. No se hallaron inscritos en el libro de la vida, arrójenos al lago que arde con fuego y azufre. Y mire lo tremendo. Mire el 11, cómo va a suceder para este tipo de personas. Y el humo de su tormento, ¿por qué el humo? Porque estarán en fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube, dice, por 6 meses. Santo. Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día, ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué dice descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen? ¿Por qué siguen sus obras y descansan de sus trabajos? ¿A qué se refiere? Se refiere a esto: las obras que hiciste de fe aquí en la tierra, las obras que hiciste de obediencia aquí en la tierra, se reflejarán allá en el cielo. Bienaventurados los que murieron en Cristo, sus obras siguen allá. ¿Por qué? Porque allá es donde se dirá: bienaventurado, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad, sobre toda injusticia. Lo triste, hay muchos que son cristianos de labios, pero sus frutos no son dignos de arrepentimiento. Y el mensaje de Dios estamos en los últimos tiempos. Cristo viene, no juguemos al cristiano. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Pidamos perdón. Adoremos a Dios. Vivamos de una manera digna. Sal de tu casa como si fuera el último día que te despediste de tu familia, porque no sabes. Deja los rencores atrás. Deja el enojo. Deja la maledicencia, deja todo eso, porque no sabes si ese día regreses a tu casa con los pies por delante. No lo sabes. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas. No perdamos el tiempo con ira, con enojo, con contiendas. No hagamos eso. Vivamos de una manera como si fuera el último día. Amanece el día de mañana. Abraza a tus hijos. Ámalos, cuídalos, respétalos. Ama a tu esposa. Ámalos y dile: Señor, cuando ores ese día en la mañana antes de emprender tus labores, póstrate delante del Rey y dile: Padre, este día yo quiero ser el esposo que mi esposa necesita. Este día yo quiero ser el padre que mis hijos necesitan. Ese padre que tú soñaste para mis hijos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser ese hijo que tú formaste en mí, pero que mi carne se revela. Ayúdame, Señor. Necesito de tu guianza, porque este día yo no sé si regresaré con los pies por delante. Aquí estará mi cuerpo, pero mi alma estará en la eternidad contigo. Pero me pedirás cuentas por cómo me conduje aquí. La ira de Dios en los incrédulos será terrible, porque en el instante que cierren sus ojos en este mundo, abrirán sus ojos en un castigo eterno. Y el humo de su castigo subirá por los siglos de los siglos. Y no tendrán descanso y no habrá reposo para ellos. Bienaventurados los que mueren en Cristo. Bienaventurados los que mueren obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sus obras seguirán con ellos en el eterno reino de Dios. Es el mensaje a la conciencia, es el mensaje al corazón.
¿Tienes la salvación de Cristo? Valórala, agradécele y háblale. Hay familiares cerca de ti, tu hijo, tu abuelo, tu tía, tu vecino. Hay quien necesita el mensaje. La Escritura dice: amoneste el impío, si el impío muriere por su impiedad, pero tú le amonestaste, tú habrás librado esa sangre. No te pediré cuentas, pero si aquel muere por su impiedad y tú no le avisaste y no le amonestaste, su sangre demandaré de ti. No juguemos a ser cristianos. Dios es tan amoroso y está por regresar. Cristo está por volver. Me preguntaba un hermano hace 2 días: pastor, si uno es cristiano nacido de nuevo y en el momento que Cristo viene está adulterando o pecando, ¿qué pasará con él? Dime tú, le dije, ¿qué crees que pasará? Pues si la salvación no se pierde, se va con él. No se va, le dije, se queda. Se queda la gran tribulación. No perderá su salvación, pero perderá su pellejo. Y se va a quedar a conocer al anticristo y a sufrir esos 7 años del gobierno de la bestia. Pero si tú obedeces al Señor, por eso dice la Escritura: velad, velad y estar firmes, porque nadie sabe ni la hora ni el día. Al sonido de la final trompeta, y el que ha de venir, vendrá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados, y todos le recibiremos juntos en el aire. Santo, santo el que vive y reina para siempre. Gloria a su nombre. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has rescatado de la ira. Te invito a orar ahí donde estás. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, sea atesorada en nuestros corazones. Por tu amor y tu misericordia, Señor, harás volver a aquellos que son tus hijos, como el hijo pródigo, los harás volver antes de que sea manifiesto el día de la ira. Señor, has establecido este mensaje en esta hora. Yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias por esta obra. Ayúdanos a meditar. Ayúdanos ahora a entender por qué la Biblia habla del infierno. Porque tú, Señor, adviertes. Porque tú nos has delegado a nosotros esta tarea. Vayan y adviertan. Prediquen el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Por eso esta palabra habla del infierno, para que ustedes sean agradecidos y entiendan de dónde yo los he sacado, dice tu palabra. Para que tengamos un corazón agradecido, para que levantemos las manos, Señor, ante ti y te digamos: gracias por habernos trasladado de esas tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque nosotros seremos de los que cuando muramos nuestras obras seguirán con nosotros para adorarte, para siempre adorarte, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y todos decimos: ¿por qué no le das un fuerte aplauso?